Buenos días, hermanos. Vamos a tener nuestro estudio del día de hoy. Como título es La Iglesia en la Reforma Protestante, parte 1. Me gustaría iniciar haciendo una oración. Señor, en esta hora le damos gracias, Padre, porque ha sido bueno con nosotros. Indudablemente, Padre, nos ha cuidado durante estos días, estos meses, Padre, y en toda nuestra vida. Gracias, Padre, porque vemos tu mano de misericordia sobre nosotros. Gracias damos por tu justicia que es perfecta. Gracias, Padre, porque es un alto privilegio el meditar en tu palabra. Es un alto privilegio el escuchar tu voz a través de la Sagrada Escritura. Te queremos suplicar que el estudio de este día sea de bendición para nuestras vidas, sea de bendición, Padre, porque es bueno recordar cómo es, Padre, que tú utilizas a los hombres para tu voluntad y en beneficio, Señor, de nosotros mismos. Vemos en tu palabra, pero también vemos los acontecimientos que estamos recordando esta semana. Vemos, Padre, como siempre hay hombres que te siguen, Señor. Te pedimos que pongas en el corazón de nosotros que nosotros seamos esos hombres valientes, fuertes, firmes, entregados completamente al servicio a ti, Padre, siempre mirando a la estatura del varón perfecto que nosotros, Padre, debemos de alcanzar. Esto no lo logramos si no es por medio de tu Espíritu Divino que esté en nuestros corazones. Que Él sea el que nos redarguya, nos consuele, nos santifique cada día, porque tu palabra dice claramente que Él es el que hace la obra en nuestros corazones. Señor, perdona nuestras faltas. Si alguna torpe palabra sale de mi boca o algo no está de acuerdo a tu ley, que sea olvidada, que aún no la pueda pronunciar, Padre. Señor, suplicamos por nuestras fallas y nuestros pecados y que en tu misericordia deseamos que seamos perdonados. En Cristo Jesús rogamos todo esto. Amén. Para empezar, hermanos, vamos a ver brevemente la biografía de Martín Lutero. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Su padre era minero de cierta posición. El 5 de abril de 1501 se matriculó en la Universidad de Erfurt, donde consiguió los grados de canciller y maestro de artes. Impactado por la muerte de un querido amigo, en julio de 1505, entraba al convento de la Orden de los Agustinos en Erfurt. Fue ordenado sacerdote en abril de 1507. En 1508 pasó a la Universidad de Wittenberg para enseñar en la Facultad de Artes. Allí alcanzó el título de doctor en 1512 y se le dio la cátedra de Teología Bíblica. Una vez establecido en la cátedra, comenzó una serie de estudios bíblicos sobre los Salmos, la Epístola a los Romanos, a los Gálatas y a los Hebreos. Fueron aquellos años de intensos estudios bíblicos durante la cual leyó también muchos escritos de los padres de la Iglesia, especialmente de San Agustín. Pero también fueron años de una angustiosa lucha espiritual, sobre todo después de haber ido a Roma en esta época, con una misión de su orden y haber visto la corrupción moral y la indiferencia espiritual que reinaba en la corte papal. Le vino la paz de espíritu cuando comprendió que la justificación es un don divino a los hombres, sin mérito por parte de estos, aunque a la fe deben seguir las buenas obras, no para alcanzar o ganar la gracia de Dios, sino como la manifestación de gratitud a esta. En 1517 pasó un acontecimiento importante.
el Papa León X permitió la venta de indulgencias porque el Papa necesitaba grandes sumas de dinero para la terminación del Templo de San Pedro en Roma, permitiendo que un dominico llamado Juan Setzel vendiera en Alemania estos certificados firmados por el Papa, con la virtud de conocer el perdón de los pecados. Lutero protestó contra esto y escribió sus famosas 95 tesis sobre las indulgencias y las clavó el 31 de octubre de 1517 sobre la puerta de la Catedral de Wittenberg. En ese momento fue el inicio de la Reforma Protestante a la cual nosotros pertenecemos hasta el día de hoy. En 1518 se enfrentó al cardenal Cayetano, enviado del Papa, a que se retractara de lo que había escrito, lo cual Martín Lutero, por supuesto que no hizo. Al año siguiente tuvo otro encuentro, esta vez contra el teólogo católico Juan Eck, con el resultado que el Papa publicó una bula de excomunión contra el fraile Agustino, y el 10 de diciembre de 1520 quemó ante estudiantes de la Universidad de Wittenberg, donde él era profesor, y otras personalidades, la bula papal. Así, en 1521 fue citado Martín Lutero ante la Dieta, o también llamado Concilio Supremo de los gobernantes alemanes, reuniéndose en Worms, en el Rin. Allí estaría el emperador Carlos V, quien le prometió un salvoconducto. Lutero fue a la asamblea, aunque prevenido de sus amigos, recordándole la suerte de Juan Hus hacía poco más de 100 años. Pero Lutero dijo: iré a Worms, aunque me acechen tantos demonios como tejas hay en los techados. Imagínense la fe de este hombre, que sabía que probablemente lo encarcelarían, lo torturarían e incluso su vida iba a depender de aquel concilio supremo. Pero aún así, en la fe que tenía en Cristo, Martín Lutero, él decía que iría así lo acechasen tantos demonios como tejas hay en los techados. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podríamos tener esta fe que tenía este gran hombre? El 17 de abril, Lutero estaba ante el Concilio Supremo, la cual presidía el emperador, y en respuesta a la pregunta si se retractaba de las declaraciones de sus libros, respondió que no podía retractarse de nada, excepto de lo que fuera desaprobado por la Escritura o la razón, y finalmente dijo: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Todos instaban al emperador que aprisionara a Lutero, pero éste lo dejó ir por el momento. En 1522 regresó a Wittenberg a tomar la dirección de los acontecimientos reformadores, y ya por 1525 se casó con Catalina de Bora. Siguió su actividad muy grande y finalmente en el año de 1544 murió en el pueblo de Eisleben, donde había nacido. Finalmente, hermanos, vamos a ver en esta parte 1 qué cosas estaban pasando en la iglesia de ese entonces y por qué necesitaba ser reformada, y por qué al día de hoy nuestra vida cada día debe de ser reformada. La reforma primero es el triunfo de la verdad. La reforma es el efecto de la verdad. Primero vamos a ver qué es lo que pasaba
en ese entonces. Esto fue una lucha, y en una lucha alguien tiene que vencer. En la Edad Media había gente que, sin lugar a dudas, tenían el espíritu de Satanás. En este caso, las obras de estas personas llegaron a tal punto de tormenta cuando las indulgencias que ya se vendían desde siglos atrás se acentuaron en abominación. La práctica de conceder indulgencias fue muy usual en la Edad Media, como cuando el Papa Inocencio II concedió una indulgencia plenaria a quienes fueran a las cruzadas. Pero, ¿qué era una indulgencia y cómo funcionaba según la doctrina católica? La indulgencia significaba, según la doctrina romana, la remisión de toda o parte de la deuda de castigo debido por pecados que ya han sido perdonados, pero que les queda lo que llaman reato de pecado. El reato es la obligación monetaria que el pecador debe de pagar por su pecado, aunque éste ya haya sido perdonado. Y así, mediante los méritos de Cristo, de la Virgen María y de los santos, a quienes obraron méritos por su austera vida, pueden ser aplicados estos méritos por el Papa y a quien él delegue según su voluntad. A los católicos, que mediante un pago monetario a la Iglesia, el Papa decía que hay un tesoro de obras buenas que podría vender. La mayoría de las indulgencias concedidas por el Papa son aplicables a las almas del purgatorio y pueden ser ganadas mediante obras meritorias como la recitación de ciertas oraciones, peregrinaciones a las iglesias famosas o, desde luego, por dinero. Una indulgencia puede haber de dos tipos. Lo que se conocía como una indulgencia plenaria responde a todo el castigo debido a Dios hasta el momento en que ha sido ganada, mientras que una indulgencia parcial libera tan solo de una parte de dicho castigo. El problema era tan grande que incluso había tarifas para los distintos pecados. Voy a mencionar algunas. 27 liras por adulterio, 87 por homicidio, penitencia pública por 63, penitencia privada por 27, por matar a un obispo 131, por concubinato de un sacerdote 21 y otras más. Pero no solo era la venta de indulgencias, sino también algo que se denominaba simonía. La simonía era el comprar algún cargo dentro de la iglesia para poder ejercerlo. Les voy a poner un ejemplo. Había un hombre que se llamaba Alberto de Brandenburgo. Él, a pesar de que no tenía la edad para siquiera haber ganado el título de obispo, ya había comprado 2, pero quería un tercero. Entre más obispado se tenía, era más poder y más dinero el que uno percibía. El Papa vendía un obispado en 12,000 ducados. Según el Papa, era por cada uno de los apóstoles. Como Alberto no tenía el suficiente dinero para comprarlo, el Papa le dio indulgencias para que las vendiera, y de esa manera la mitad de las ganancias serían para Alberto y así poder pagar su obispado, y la otra mitad serían para el Papa, que en ese momento necesitaba dinero para la Basílica de San Pedro. A tal punto llegaba
la abominación de estos hombres que hacían en nombre de Cristo. Negocios realmente turbios y solamente fijándose en lo material y dejando completamente todo lo espiritual. Además, hermanos, la palabra y las escrituras de aquellos entonces nos dicen cómo era la llegada de un vendedor de indulgencias a alguna provincia. Cuando llegaba, el vendedor de indulgencias se acercaba al pueblo, llevaba el documento oficial del Papa delante de él en un pendón de oro y terciopelo. Todos los sacerdotes, monjes, el concilio del pueblo, los rectores del colegio, sus estudiantes y todo hombre o mujer salían a recibirlo con estandartes, velas y cánticos formando una gran procesión. Luego, con las campanas replicando y los órganos tocando, se las acompañaba hasta la puerta de la iglesia principal. Se le colocaba una cruz roja en medio de la iglesia y se ponía allí el estandarte papal. Al frente del estandarte se colocaba un gran baúl de hierro para recibir el dinero y luego la gente era convencido de varias formas para comprar las indulgencias. Es por esto que personajes como Tetzel predicaba que las indulgencias eran el regalo más precioso de Dios. Declaraba que por virtud de sus certificados de perdón, todo pecado que quisiera cometer el comprador, si así lo deseaba, le sería perdonado y que ni siquiera había necesidad de arrepentirse. En la caja de dinero que portaban estas palabras al frente: tan pronto como su dinero suena en el fondo de la caja, el alma atormentada en el purgatorio vuela. Por este motivo, los ricos daban grandes cantidades de dinero y los pobres eran capaces de vender todas sus posesiones por obtener una indulgencia. Veamos que toda esta situación era completamente deplorable y abominable a los ojos de Dios. Por esa época, Martín Lutero estaba enseñando, estaba meditando en la palabra de Dios, estaba leyendo los salmos, los romanos, y él leyó estas palabras: porque no me avergüenzo del Evangelio, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Fue cuando estudiaba estas palabras que se encuentran en Romanos 1, 16 y 17 del apóstol Pablo, que Martín Lutero tuvo su nuevo nacimiento. Y es que era el principio del gran descubrimiento, pues cuando empezó sus conferencias sobre Romanos, que encontró la respuesta: el justo por la fe vivirá. Para Lutero, la justicia de Dios es la que tiene quien vive por la fe, no porque sea en sí mismo justo o porque cumpla las exigencias de la justicia divina, sino porque Dios le da este don. En consecuencia, decía Martín Lutero, sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido franqueadas. Las escrituras cobraron un nuevo sentido y a partir de entonces la frase "la justicia de Dios" me llenó de amor y no más de odio, sino que me tomó en dulce y en virtud y en un gran amor. Ante esta experiencia y al ver lo que se hacía con la salvación de las almas, escribió sus 95 tesis, que el 31 de octubre clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg. Esto ponía en peligro los proyectos de los poderosos religiosos. Los impresores
Copiaron aquellas dos tesis y produjeron gran número de copias y las distribuyeron en toda Alemania, causando un tremendo impacto. Alberto de Brandenburgo, quien ya les había comentado que compraba los obispados por medio de las indulgencias y debía mucho dinero, pues él necesitaba la venta de estas indulgencias para pagar su nuevo obispado, le envió una copia al Papa pidiéndole que interviniera y a su vez el emperador Maximiliano se encolerizó por las enseñanzas del monje impertinente y así empezó la lucha. Con estas tesis y muchas predicaciones y libros, Lutero pronto encontró amigos fieles, pero también enemigos encarnizados. La ira más grande vino de Roma, donde el Papa pronto lo excomulgó. Vamos a ver qué efectos tuvo dentro de la Iglesia este inicio de la Reforma. En lo religioso, un conocimiento verdadero del Dios vivo debido al énfasis que se le da a la palabra de Dios. Los católicos romanos habían sustituido la Biblia por la autoridad de la Iglesia. Enseñaban que el Papa y lo que determinaban los padres de la Iglesia y los concilios eran infalibles y que ellos solo podían interpretar la Biblia. Por lo tanto, se prohibía la Biblia a los laicos y se oponían a la traducción a la lengua del pueblo común. Los reformadores enseñaban que solo la Biblia es la regla de fe y que no había que aceptar nada fuera de ella. Un conocimiento de que la fe religiosa debe ser racional e inteligente. El romanismo había introducido doctrinas irracionales en el credo de la Iglesia, como la transubstanciación, pretensiones absurdas como las indulgencias papales, costumbres supersticiosas como la adoración de imágenes en su ritual. Un conocimiento objetivo de cómo tener una religión personal. Bajo el sistema romano existía una puerta cerrada entre el adorador y Dios. Y para esa puerta el sacerdote tenía la única llave. El pecador arrepentido no confesaba sus pecados a Dios, sino al sacerdote. No obtenía el perdón de Dios, sino del sacerdote, quien únicamente podía pronunciar la absolución. Se considera a Dios como un Dios poco amigable y cuyas oraciones no solo las podía oír de gentes, según ellos, santas. Muchos no podían ir a la Biblia para que los guiara, sino a través de lo que interpretaba el Papa y el Concilio. Los reformadores limpiaron todas estas barreras y dirigían al orador directamente con Dios. Por eso, hermanos, nosotros que tenemos esta virtud y este privilegio, acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia y pidámosle al Señor nuestras peticiones. Sin lugar a dudas, un conocimiento maravilloso de tener una religión espiritual. Esto quiere decir que era diferente a tener una religión formalista. El romanismo había sobrecargado la sencillez del Evangelio con múltiples formas y ceremonias que oscurecían completamente su vida y su espíritu. La religión consistía en servicios externos rendidos bajo la dirección sacerdotal y no en la actitud del corazón hacia Dios. Los reformadores daban énfasis a las características internas de la religión, la salvación por la fe en Cristo y únicamente por la fe. Pero también en el aspecto secular, la Reforma protestante vino a dar grandes cambios. La separación de la Iglesia y el Estado. Con el advenimiento del protestantismo se acentuó lo que ya estaba en proceso de formación y el espíritu nacionalista. El propósito del papado y del sacerdocio
había sido subordinar al Estado, a la Iglesia, y hacer que el Papa ejerciera autoridad suprema sobre todas las naciones. La Iglesia Católica Romana gozaba de amplio monopolio, pero con la Reforma deberían de haber nacido iglesias nacionales, gobernadas por sí mismas, independientes de Roma y separadas del Estado. Finalmente, hermanos, se ha dicho que en los campos socioeconómicos que el protestantismo ha influido para el desarrollo del espíritu capitalista, la verdad es que hoy en día los países que van a la vanguardia del mundo son los países que aceptaron el protestantismo, como lo son Inglaterra, Alemania, Suiza, Holanda. Y mientras estos países no dejen completamente al Señor, seguramente seguirán teniendo la promesa. Hermanos, también la Reforma protestante apoyó el desarrollo de la revolución industrial e intelectual, debido a que ya las personas no eran cegadas por la Iglesia. Era un pecado contradecir y herejía cualquier cosa que no fuera dicha por un sacerdote. Cuando los líderes religiosos vieron que la Reforma dejaba al hombre la intelectualidad y el razonamiento, sin lugar a duda muchos creyentes en Cristo se dieron cuenta que todas las cosas que había hecho Dios en la tierra eran buenas y sin lugar a dudas podrían ser usadas para el beneficio del hombre. Es así, hermanos, como inició la Reforma protestante, con la lectura de la palabra de nuestro Señor, con la entrega de un hombre al servicio completo de Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos firmemente que seguir el ejemplo de estos grandes hombres que estamos estudiando, porque el Señor siempre utiliza y ha utilizado hombres para el beneficio de nosotros mismos. Seamos entregados al Señor, seamos hombres de oración, de lectura, para que el Señor pueda usarnos. Hermanos, dejo en su corazón las palabras que decía Martín Lutero: así no se aceche demonios, tantos que no los pudiésemos contar, no tendremos miedo de seguir a Cristo, porque Él está con nosotros. Que Dios los bendiga.